Ok, entonces aplicamos doble C y fíjense, en el denominador es donde tengo n más 1 factorial. Entonces yo voy a desarrollar el factorial del denominador y no el del numerador. ¿Ok? Entonces sería n más 1 por n factorial. Pero como la multiplicación es conmutativa, aquí está puesta al revés. ¿Ok? Y entonces este n más 1 factorial lo desarrollo, déjame escribírselo aquí, n factorial se desarrolla como n más 1 factorial se desarrolla como n más 1 por n factorial. ¿Por qué trabajo con el que está en el denominador? Porque el que está en el denominador es el que me va a permitir llegar al factorial de n. ¿Ok? Como la multiplicación es conmutativa, pues el orden de los factores no altera el producto, entonces aquí está puesto al revés. En el denominador me queda n factorial por n más 1 por n a la n, y en el numerador me queda n factorial, separo esto en dos potencias de igual base, porque el exponente se está sumando, por lo tanto nos queda n más 1 elevado a la n multiplicado por n más 1. ¿Qué simplificaciones logramos? Se nos va el factorial de n y se nos va el factor n más 1. Entonces nos queda n más 1 a la n dividido entre n a la n. Y este sí se puede separar en 1 sobre n más 1. Seguramente al transcribir el beca se confundió, yo no me di cuenta. Porque es que uno lo revisa y lo revisa y lo revisa y a veces no ve los... El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 a la n entre n a la n lo transformamos en el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n a la n. Y aquí sí se puede hacer la separación. Lo vamos a hacer estudiando la función continua, porque si no estudio la función continua, entonces no puedo aplicarlo. Y aquí sí es correcto, n más 1 dividido entre n, pues lo puedo transformar en 1 sobre x más 1 elevado a la x cuando lo pongo en términos de la función continua. Aquí vemos que eso es una indeterminación, 1 al infinito, entonces, bueno, aplicamos lógica. Primero el logaritmo, obviamente, y luego lógica. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x más 1 a la x, lo igualo a L, aplico el logaritmo neperiano a ambos miembros, eso me permite bajar ese exponente, por lo tanto esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo neperiano de 1 sobre x más 1, igual al neperiano de L, y transformo eso en un cociente, entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de neperiano de 1 sobre x más 1 dividido entre 1 sobre x, o lo que es lo mismo, x a la menos 1, si lo queremos poner como x a la menos 1. Y eso es igual al neperiano de L. Derivamos, aplicando la derivada del numerador, nos da 1 sobre 1 entre x más 1 por la derivada de ese argumento. La derivada de 1 sobre x nos da menos 1 sobre x cuadrado, la derivada de 1 es 0, dividido entre menos 1 sobre x cuadrado, que es la derivada de ese denominador. Simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 sobre x más 1. Si x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, por lo tanto esto nos da 1 entre 1, que es 1. El límite nos dio 1 y ese límite es igual al neperiano de L. Despejamos L y L nos da E. E es mayor que 1. ¿Qué nos dice el criterio? Perdón. Si E es mayor que 1, entonces, si el límite es mayor que 1, entonces la serie diverge. ¿Ok? Entonces la conclusión es, la serie de n igual a 1 hasta infinito de n a la n entre n factorial es divergente. ¿Hay alguna pregunta?
Ok, vamos al ejercicio 14. Lo mismo, seguimos con el criterio de la razón. Estamos trabajando con el criterio de la razón. Donde está n en la función a su n, sustituimos n más 1, por lo tanto, esto se convierte en a su n más 1 es n más 1 factorial, dividido entre, cuidado aquí, atención, 2 multiplica n más 1, y todo eso es el factorial, de acuerdo a la función original, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que la función a su n más 1 es, n más 1 entre 2n más 2 factorial. Estudiamos el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 entre a su n. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 dividido entre 2n más 2, todo eso factorial, entre n dividido entre n más 2, 2n factorial. Aplicamos doble C y obtenemos límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por 2n factorial entre 2n más 2 factorial por n. Entonces aplicamos el concepto de factorial. Fíjense que el número 2n más 2 es más grande que el número 2n. Por lo tanto, a mí me interesa desarrollar ese factorial hasta que yo llegue a 2n. Hasta que yo llegue a lo que tengo en el numerador. Entonces yo veo cuál de los factoriales es el que yo debo desarrollar. Entonces, separamos en dos límites, n más 1 con n, porque sabemos que esto es una función racional y ese límite da 1, y trabajo el factorial. Lo puedo hacer, trabajar el factorial y después separar, es indiferente, es a gusto del consumidor. Entonces desarrollo el factorial que tengo en el denominador, es decir, desarrollo este factorial de acá, este es el que estoy desarrollando, y entonces para desarrollar ese factorial, pues voy restando 1. Entonces sería el primer término 2n más 2. Cuando yo a ese término le resto 1, me queda 2n más 1. Entonces lo multiplico por 2n más 1. Cuando a ese término yo le resto 1, me queda 2n factorial, y ahí lo detengo. Entonces 2n factorial se simplifica con 2n factorial, por lo tanto en ese numerador me queda 1. Lo que tengo en ese numerador aquí es 1. Cuando simplifico, cuidadito, ¿no? Cuando simplifico ahí me queda 1. Entonces yo tengo 1 entre un denominador que tiende a infinito. 1 entre un denominador que tiende a infinito nos da 0. 1 entre infinito nos da 0. Y este señor es un infinito sobre infinito, pero como el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, ese límite me da 1. Por lo tanto, me queda 1 por 0. Son iguales y los coeficientes valen 1. Entonces me queda 1 por 0 y 1 por 0 da 0. 0 es menor que 1. ¿Qué me dice el criterio? Si ese límite te da menor que 1, la serie es convergente. ¿Preguntas? Ahora vamos a hablar del criterio de la raíz. ¿Qué dice el criterio de la raíz? El criterio de la raíz dice, le vamos a sacar la raíz enésima a la función que define la serie. Es decir, sea la serie a su n una serie de términos positivos, esa es parte de la hipótesis, y vamos a estudiar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n. Vamos a agarrar la función, le sacamos la raíz enésima y estudiamos ese límite cuando n tiende a infinito. Y los criterios de decisión son iguales a los del criterio anterior. Si L es menor que 1, la serie converge. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y si N es igual a 1, este criterio no nos permite sacar ninguna conclusión. Entonces tenemos que usar otro criterio. Igual que en el criterio anterior, ¿cuándo me conviene utilizar este señor? Cuando sacar la raíz enésima signifique una simplificación. Si no, no me conviene, porque
pongo la función más complicada, ¿ok? La convertiría en una potencial exponencial. Entonces, yo no tengo que usar este criterio de una forma indiscriminada o a lo loco. Entonces, se sugiere usar este criterio cuando al aplicar la raíz enésima se puede simplificar la expresión. Entonces, estudie si la siguiente serie converge o diverge. Sería el ejercicio 15. Serie de n igual a 1 hasta infinito, de neperiano de n sobre n, todo eso elevado a la n. Yo veo esa expresión, inmediatamente yo digo, yo voy a intentar el criterio de la raíz. ¿Por qué voy a intentar el criterio de la raíz? Porque sacar la raíz enésima me va a significar una simplificación de ese exponente. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es hallo la raíz enésima de a su n. A su n es logaritmo neperiano de n entre n, todo eso elevado a la n. Cuando saco raíz enésima, saco la raíz enésima de esa función y ahí hay una simplificación, se va ese exponente. ¿Cómo se va ese exponente? Pues lo que tengo que estudiar es el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de n dividido entre n. Lo extiendo a la función continua para poder aplicar L'Hopital. Hay profesores que derivan acá de una vez. Yo prefiero que ustedes hagan este paso porque a tu cerebro tú le estás diciendo, para poder aplicar L'Hopital la función tiene que ser una función real y tiene que ser continua, porque si no yo no puedo derivar, la derivada tiene que existir, ¿ok? Entonces, límite cuando x tiende a infinito, neperiano de x sobre x, esto es una indeterminación infinito sobre infinito, aplico L'Hopital. La derivada del numerador me da 1 sobre x, entre la derivada del denominador que me da 1. Este límite me dio 0. Si este límite me da 0, el límite definido para la función natural, de dominio natural, también da 0. O sea, este límite va a tener el mismo resultado que el límite de la función continua. Son unas excepciones donde no se cumple. ¿Ok? Por ejemplo, si da que no existe porque oscila, si da que no existe porque oscila, yo no puedo sacar conclusión del límite definido para la función natural. Pero cuando da infinito o 0 o cualquier número real, sí se comportan de la misma forma. Yo no puedo saber cómo se comporta el del número definido en dominio natural si el límite no existe porque oscila. Ahí es donde no puedo hacer esa transferencia directa, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ese límite también me da 0. ¿Y qué te dice el criterio? El criterio te dice si el resultado del límite es menor que 1, entonces pues la serie es convergente. Conclusión, la serie de n igual a 1 hasta infinito de neperiano de n entre n elevado a la n converge. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Seguimos con el criterio de la raíz. ¿Ok? Serie de n igual a 1 hasta infinito, de 2 más n cuadrado dividido entre 3 más n cuadrado, todo eso elevado a n cuadrado. Es el criterio de la raíz el que estoy aplicando. Hallo la raíz enésima de a su n, es decir, tomo esa función y le hallo la raíz enésima. Miren, muchachos, recuerden que una raíz la podemos expresar en términos de un exponente fraccionario. Entonces esa es la forma más sencilla de ver la simplificación, ¿ok? Déjame irme un momento a la pizarra. Si yo tengo la raíz enésima de 2 más n al cuadrado dividido entre 3 más n al cuadrado, todo eso elevado a n al cuadrado, ¿verdad? Yo eso lo puedo escribir como 2 más n al cuadrado
entre 3 más n al cuadrado elevado a n al cuadrado y a su vez eso está elevado a 1 sobre n. Entonces ahí hay potencia de potencia, multiplicamos los exponentes. Cuando yo multiplico n cuadrado por 1 sobre n, eso se simplifica y me da n, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Cuando yo simplifico mi raíz, obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito, el límite que tengo que estudiar es el límite cuando n tiende a infinito de 2 más n cuadrado sobre 3 más n cuadrado, todo eso elevado a la n. Fíjense que el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Aquí adentro hay un infinito sobre infinito, pero el coeficiente de n cuadrado es 1 y el coeficiente de n cuadrado en el denominador también es 1. Por lo tanto, esto aquí adentro tiende a 1. Y este señor tiende a infinito, es una indeterminación 1 al infinito. ¿Cómo resuelvo eso? Me tengo que ir a la función extendida. Entonces trabajo con la función continua. Esto es límite cuando x tiende a infinito de 2 más x cuadrado sobre 2 más x cuadrado elevado a la x. Y aquí saqué factor común x cuadrado para que fuera evidente que tengo una indeterminación 1 al infinito. Aquí es obvio, se ve, el numerador tiende a 1, el denominador, la fracción tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. ¿Cómo resolvemos eso? Con lo que aprendimos en cálculo 2. Igualamos a L y bajamos, aplicamos logaritmo y bajamos ese exponente. Por lo tanto, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo neperiano de 2 más x cuadrado sobre 3 más x cuadrado, y eso es igual al logaritmo neperiano de L. Resolvemos ese límite. Este señor que está aquí es un 0 por infinito, entonces lo transformamos en el cociente, bajamos esa x al denominador, que la bajamos como 1 sobre x, o x a lo menos 1, que es lo mismo, y en el numerador dejamos el logaritmo de 2 más x cuadrado sobre 3 más x cuadrado. Derivamos el numerador entre la derivada del denominador, aplicamos L'Hopital. Por lo tanto, la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, que es lo mismo que invertir el argumento, sería 3 más x cuadrado sobre 2 más x cuadrado, multiplicado por la derivada de ese argumento. Y la derivada de ese argumento es la derivada del numerador, que nos da 2x por 3 más x cuadrado, menos la derivada del denominador, que me da 2x, por el numerador sin derivar, que es 2 más x cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Y en el denominador de la fracción principal derivamos 1 sobre x, que nos da menos 1 sobre x cuadrado. Hacemos las simplificaciones correspondientes. 3 más x cuadrado está multiplicando toda la expresión y está dividiendo, por lo tanto hay una simplificación. Y aplicamos doble C y aplicamos las distributivas que corresponden. Entonces, al aplicar doble C, este menos x cuadrado aparece en el numerador y este 2 más x cuadrado aparece en el denominador. Y dentro del paréntesis, sacamos factor común 2x. Este señor que está aquí salió como factor común, no aplicamos distributiva, sino que lo sacamos como factor común, por eso es que él aparece aquí afuerita, ¿verdad? Y entonces lo que nos queda es 3 más x cuadrado, menos 2 menos 2x cuadrado, porque este signo menos que está aquí, pues se distribuye en esa expresión, ¿ok? Menos por más 2 da negativo y menos por menos x cuadrado queda menos x cuadrado. ¿De acuerdo? Se nos cancelan las x cuadrados dentro de ese paréntesis. 3 menos 2 nos da 1 y menos x cuadrado multiplicado por 2x nos da menos 2x cubo. En el denominador nos da 3 más x cuadrado
por 2 más x cuadrado. Fíjense que el mayor exponente del denominador es x a la 4. Si yo aplico distributiva, nos daría x a la 4. Esto es un infinito sobre infinito. El exponente del numerador es x cubo. El exponente mayor del denominador es x a la 4. Dividimos numerador y denominador entre x a la 4. Por lo tanto, arriba nos va a dar 0 y abajo nos va a dar 1. Y 0 entre 1, pues nos da 0. Ese límite nos dio 0. Por lo tanto, despejamos L. Neperiano de L es igual a 0. Por lo tanto, L es igual a E a la 0. Y si L es igual a E a la 0, E a la 0 nos da 1. ¿Y qué nos dice ese criterio? Si te da 1, no podemos concluir. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otro criterio para poder analizar qué le está pasando a esa serie. Muchachos, esto nos pasa perfectamente cuando estamos estudiando series. ¿Ok? Entonces el límite nos dio 1. ¿Y qué va a pasar? No puedo concluir usando este criterio. Tengo que buscar otro criterio para resolver esa pregunta que me están haciendo. Si la serie converge o la serie diverge. Y entonces aquí decidimos utilizar el criterio de la divergencia. ¿Qué nos decía el criterio de la divergencia? Miren, el criterio de la divergencia nos solemos olvidar de él. A mí me pasa mucho, yo me olvido del criterio de la divergencia, porque el criterio de la divergencia, el límite te tiene que dar diferente de 0. Y entonces cuando uno lo resuelve, muchas veces da 0 ese límite. Y entonces uno termina como diciendo, no vale, este criterio no sirve, porque lo hago y siempre me da 0. Pues yo les digo, estén pendientes, porque a veces uno dice, uso el criterio de la razón, no puedo concluir. Hizo el criterio de la raíz, no puedo concluir. Uso el criterio de comparación, no puedo concluir. Entonces uno está como loco probando 100 criterios y resulta que con la divergencia hubiese salido. Entonces, no lo tengan tan olvidado. Tengan presente ese criterio, porque él resuelve, aunque usted no lo crea. ¿Qué te dice el criterio de la divergencia? Vas a estudiar el límite de A sub n, de la función. Fíjense que es muy distinto estudiar el límite de A sub n que estudiar el límite de la raíz enésima de A sub n, que estudiar el límite de A sub n más 1 entre A sub n, que estudiar el límite de A sub n entre B sub n. Por eso es fundamental ubicarse en qué criterio estoy utilizando. Y por eso es siempre el primer paso. Escribe qué criterio estás usando, porque eso te ubica y te dice, ¿cuál es el límite que tengo que estudiar aquí? Ok. En este caso, para el criterio de la divergencia, tenemos que estudiar el límite de A sub n. Y A sub n es la función tal cual está definida en la serie. Es decir, tengo que estudiar el límite cuando n tiende a infinito de 2 más n cuadrado dividido entre 3 más n cuadrado elevado a n cuadrado. Entonces extendemos para poder aplicar L'Hopital y trabajamos con la función continua. Límite cuando x tiende a infinito de esa función la igualamos a L y aplicamos logaritmo. Por lo tanto, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado por el logaritmo neperiano de 2 más x cuadrado entre 3 más x cuadrado igual al logaritmo neperiano de L. Bajamos ese x cuadrado al denominador, que aquí está expresado como 1 sobre x cuadrado, pero también lo podemos expresar como x a la menos 2, y aplicamos L'Hopital. La derivada del numerador, la derivada de ese logaritmo, que ya la vimos antes, nos da esa expresión, y la derivada de 1 sobre x cuadrado, que ahí sí es distinta la función, que nos va a dar menos 2 por x a la menos 3, que es lo mismo que 2 sobre x cubo. Aplicamos doble C, simplificamos 2 más x cuadrado con el 3 más x cuadrado a la 2, sacamos otra vez ese factor común 2x, que nos es mucho más fácil sacar el factor común que aplicar la distributiva, sacamos ese factor común, nos quedamos con los términos que quedan allá adentro y aplicamos doble C, por eso al aplicar doble C
aparece esa x cubo en el numerador y aparece ese 2 más x cuadrado del denominador. ¿Ok? Simplificamos y nos queda en el numerador, se nos va ese 2 con ese 2 y nos queda menos x a la 4 y en el denominador nos queda 3 más x a la 4 por 2 más x, perdón, 3 más x a la 2 por 2 más x a la 2. Si multiplicamos, el mayor grado de ese polinomio es x a la 4. El grado del numerador y el grado del denominador son iguales, es un infinito sobre infinito. Buscamos los coeficientes. El coeficiente de x a la 4 en el numerador es menos 1 y el coeficiente, si yo aplico distributiva acá, en el denominador es 1. Menos 1 entre 1 nos da menos 1. Logaritmo neperiano de L es igual a menos 1, por lo tanto L es igual a E elevado a la menos 1. E elevado a la menos 1 es diferente de 0. ¿Qué te dice el criterio de la divergencia? Si ese límite te da diferente de 0, la serie es divergente. ¿Ok? Entonces esa es nuestra conclusión. La serie es divergente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el criterio de la divergencia. Entonces, mucho cuidado, porque estar claro en qué criterio estoy utilizando me permite conocer cuál es el límite que yo tengo que estudiar, ¿sí? Y cómo concluyo con relación a ese límite, o a ese criterio, mejor dicho. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces yo quiero en estos minutos ponerles unos ejercicios y que ustedes los piensen y los discutimos, ¿ok? Entonces yo esta parte de la clase, si no la voy a grabar, para darles a ustedes la libertad de hacerme las preguntas y lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces voy a detener la grabación.